Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un Estado federal abrahámico, solución para el conflicto del Medio Oriente, el histórico conflicto árabe-israelí. Tal vez no existe un conflicto tan sobrediagnosticado como el conflicto árabe-israelí, como el conflicto del Medio Oriente, que perturba y es vital para la coexistencia pacífica de todas las grandes civilizaciones de la Tierra, especialmente las civilizaciones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo, el islam, que representan más de la mitad de la humanidad de la Tierra. Y algo sorprendente, y es que Colombia, nuestro país, y América Latina, tiene mucho que ver con este conflicto. El 29 de noviembre de 1947, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se debatió la partición de Palestina y la creación del Estado sionista de Israel, ocurrió un tema interesante. Se dieron 33 votos a favor de la creación del Estado de Israel y la partición de Palestina, 13 en contra y 10 abstenciones. Entre esos países que se abstuvieron de votar por el peligro de esta decisión histórica, estuvo Colombia, nuestra patria, en cabeza de uno de los hombres más brillantes que representaban la delegación colombiana, más brillantes de la historia del país, un intelectual y 2 veces presidente, Alfonso López Pumarejo. Pues bien, este noble presidente liberal, que hizo reformas importantes para nuestro país en el siglo XX, se opuso, se abstuvo, porque abstenerse de votar a favor, ¿sí?, significaba realmente en la práctica un voto en contra, dada la dimensión de lo que representa Colombia para Estados Unidos. Es decir, recuerden que somos históricamente un patio trasero de Estados Unidos. Y aún así se abstuvo. Las implicaciones de esto han tenido grandes repercusiones en el siglo XX y en el siglo XXI para nuestra tierra. Y por supuesto nuestros políticos no pueden sustraerse hoy, en el siglo XXI, de este gran debate. No se han podido resolver los conflictos que heredamos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial para el mundo occidental, lo que significó desplazamiento de pueblos, persecución de naciones, de comunidades, etc. Las guerras entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y no hemos terminado de resolver los problemas del mundo ahora que el superhombre de nuestro tiempo, Putin, ha decidido avanzar, ¿sí?, a reclamar lo que les pertenece históricamente y su espacio vital en Ucrania, en la madre Rusia. No hemos podido resolver esos conflictos y nos abordamos a catástrofes mundiales y sin embargo en uno de los problemas más grandes de nuestro tiempo, como es la creación del Estado de Israel, la partición de Palestina y el conflicto histórico que ha tenido esta nación de más de 50 invasiones en el Medio Oriente y Palestina e Israel, debe ser tremendamente mágica, espiritual, histórica, trascendental, la tierra palestina o la tierra de Israel, para que más de 49, 50 invasiones haya tenido esta tierra. Los egipcios, persas, babilonios, asirios, hititas, bueno, el imperio inglés, todos los imperios han querido llegar a Palestina, Israel y tomársela y controlarla. Millones de hombres han muerto buscando este pedazo del cielo en la tierra. Recuerdan ustedes las cruzadas, más de 7 cruzadas, más las contemporáneas, han querido tomar esto. El derramamiento de sangre ha sido terrible para llegar a tomar Palestina o Israel, esta tierra que es el epicentro de libros sagrados, de la Torá, del Evangelio, del Corán. Y por supuesto la pregunta es, ¿y Colombia qué tiene que hacer frente a un conflicto de estas dimensiones? Un país tan multicultural como el nuestro, como lo es América Latina, que ha acogido refugiados de todos estos pueblos, palestinos, jordanos, sirios. Y ahora cada vez que Colombia pues, está más implicada en un conflicto desde el siglo XX, apoyando por lo menos moralmente a Palestina. Y en el siglo XXI, pues nuestros políticos y presidentes mucho más alineados con Israel. Es decir, nos hemos convertido en una nación subyúdice para cuestionar y criticar las conductas de estas potencias que libran guerras terribles. Cada vez todo se complica. Las guerras del petróleo, las guerras de los grupos fundamentalistas de uno y otro bando, tanto de los grupos sionistas israelíes como de los grupos fundamentalistas musulmanes, la instrumentalización política de la religión que nos perturba. Y nos preguntamos qué debemos hacer frente a una magnitud del conflicto que es universal y global. ¿Cómo hacer para entender y que nuestros pueblos, nuestra academia, nuestra clase dirigente haga propuestas, iniciativas que redunden en la paz y no que nos alineemos a sectores cada vez más conflictivos
que nos va a llevar a un Armagedón, a un conflicto global. Pues bien, Colombia no termina de entender el tema. Nuestros procesos políticos no abordan los temas de política internacional, de relaciones internacionales de manera global. No sabemos cómo abordar el tema de Ucrania ni de Rusia con la OTAN, porque estamos totalmente dedicados a ponernos de lado de una potencia por razones económicas y políticas, no por razones globales. Pues bien, esta es la solución al conflicto de Medio Oriente, al conflicto árabe-israelí. La solución histórica es la siguiente. Estando en la Meca, invitado por el rey de Arabia Saudita a la peregrinación mayor en el año 2008 y haciendo las circunvalaciones por la Kaaba, le pedía al Creador, a Dios, que nos iluminara, a nuestra nación, a nuestros pueblos, al mundo musulmán, a Occidente. ¿Cuál era la solución real a este conflicto? ¿Cómo resolver un conflicto casi eterno? Sí, que tiene dimensiones históricas, espirituales. Pues bien, contemplando la Kaaba, la casa de Abraham, de Adán, de Noé, realmente recibí una especie como de epifanía, inspiración divina. Y en ese momento comprendí algo, que la solución al conflicto árabe-israelí del Medio Oriente es la creación del Estado Federal Abrahámico. Claro, hablar de un Estado Federal Abrahámico tiene unas implicaciones espirituales, culturales y espirituales. Porque lo que nos han dicho últimamente es que la solución es la partición de ese territorio. Un Estado palestino, un Estado israelí. Y dividir lo que es sagrado, que es lo más terrible. Pues bien, la solución sí es la creación de un Estado Federal Abrahámico, que tiene implicaciones de la ciencia política y espiritual. ¿Por qué un Estado abrahámico? ¿Por qué Abraham? Pues bien, resulta que Abraham es el padre de la fe. Muchos de los rituales que hacemos en la peregrinación tienen que ver con Abraham, pero también en Jerusalén, en el Medio Oriente, porque es un personaje que nació en Ur de Caldea, en la Mesopotamia, en el corazón de las grandes civilizaciones de la humanidad, los que nos trajeron las primeras civilizaciones de la humanidad. Ur de Caldea, por ejemplo, donde salió Abraham y su esposa Sara. E hizo una peregrinación extraordinaria por todo el Medio Oriente, por todo lo que hoy es Irak, Siria, parte de Turquía, Líbano, Palestina, Israel, Egipto, hasta lo que hoy es Arabia Saudita. Y por supuesto, resulta que nuestro padre Abraham es el padre común a cristianos, judíos y musulmanes. Es el paradigma de todos nosotros, los hijos de Abraham. Y por supuesto es el epicentro del mensaje de la Biblia y del Corán. Este gran profeta, que es nuestro padre Abraham, es respetado y amado por cristianos, judíos y musulmanes. Y todos lo consideramos nuestro paradigma y nuestro patriarca y nuestro gran padre universal. Pues bien, ese Estado Federal Abrahámico, pues tiene que llamarse Abraham, por supuesto, porque es el padre común que nos une a todos como naciones, como pueblos, como civilizaciones espirituales. Por eso somos hijos en la tradición de Abraham. Y por supuesto ese Estado, primer requisito, tiene que llamarse Estado Federal. ¿Y por qué un Estado federal, además de abrahámico? Federal, el aporte a la ciencia política de los sistemas federales es fundamental. Es una creación de la ciencia política griega. Recuerden las ciudades confederadas. Recuerden que se sacrifica algo de la soberanía para tener un Estado más fuerte. Y, por supuesto, mucha independencia y autonomía. No sería posible Estados Unidos sin un sistema federal, porque allá hay 5, 7 estados muy ricos, pero la mayoría no son tan ricos. Algunos son pobres. Eso pasa en Alemania también. Pues bien, ese aporte de los federales es fundamental porque allí existirían una nación muy rica, un Estado muy rico como los israelíes, con otros que no son muy ricos como los palestinos, otros pueblos. Y ese sería el mejor sistema de todos. No puede ser un sistema centralizado. Tiene que ser un sistema federal. Y algo muy interesante, ese sistema federal, que es el más bondadoso y que es un aporte de la ciencia política y la ciencia occidental, tiene un ingrediente más. ¿Qué hacer con Jerusalén? Jerusalén se debe convertir en una capital mundial de los hijos de Abraham, con un alcalde musulmán 5 años, un alcalde judío 5 años, un alcalde cristiano 5 años, y bueno, un parlamento de todos estos representantes. Además, el tema del Estado Federal Abrahámico y con las características de Abraham tiene otras connotaciones. Es que en este conflicto árabe-israelí hemos dejado por fuera a los cristianos. Los cristianos que invirtieron millones de vidas y sacrificaron millones de vidas para recuperar Palestina y un epicentro espiritual para ellos fundamental como el Santo Sepulcro, pues los hemos dejado por fuera, han sido excluidos. Puede aparecer en el futuro un superhombre como San Bernardo de Claraval, que impulsó la Segunda Cruzada y fue el que dio los estatutos de los templarios,
que diga necesitamos recuperar Palestina, necesitamos recuperar Israel. Pues bien, la única forma de evitar que esto ocurra es un Estado federal abrahámico con una capital mundial internacional como es Jerusalén, que es sagrada para cristianos, judíos y musulmanes, que es importante y sagrado el Muro de los Lamentos, que es importante, por supuesto, la mezquita del Aqsa, la mezquita del Domo de la Roca, que es importante porque son los lugares donde peregrinó y vivió y difundió su doctrina Jesús de Nazaret y entró triunfante como rey. Entonces necesitamos que se consolide un Estado federal abrahámico, que nos lleve a una paz no transitoria, no una paz que dure 20 o 50 años, sino que dure 500 años. Y aquí hay un tema que es fundamental entender en el fenómeno de por qué un Estado federal abrahámico, que tiene 3 componentes importantes de este Estado para que triunfe y para que sea una realidad mundial para la paz y un ejemplo para todos los conflictos del mundo. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Vallasolano. Estamos emitiendo desde el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El Tercer Canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del Tercer Canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el Tercer Canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsables propios: hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo, yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! Muchas gracias, muchachos, jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.